Muy buenos días. Sean bienvenidos alumnos y alumnas del segundo grado. Y el día de hoy estamos martes 19 de octubre del año 2021 y estaremos desarrollando ciencia y tecnología. Y el día de hoy el título de nuestra clase será Las taricayas en el ecosistema. Vamos a ver cuál es el propósito de la clase del día de hoy. Y el propósito explica por qué las tortugas taricaya mantienen el equilibrio del lugar que habitan. ¿Y cuál será el criterio de evaluación? Pues el criterio de evaluación explica considerando la información del texto por qué las tortugas taricaya mantienen el equilibrio del lugar donde habitan. Leemos. Pedro y Rosa se encuentran observando a las tortugas taricayas a orillas del río. Pedro pregunta, ¿por qué las tortugas están en este lugar? Y Rosa le responde, la profesora dijo que las cochas, pozos, lagunas, bosques inundados y ríos grandes como este son sus hábitats y ellas forman parte del ecosistema. Después de haber escuchado este diálogo, respondemos la siguiente pregunta. ¿Por qué dice Rosa que las tortugas están allí, en ese lugar? Para responder esta pregunta, puedes volver a leer lo que responde Rosa ante la pregunta de Pedro. Continuamos respondiendo después de haber escuchado el diálogo. ¿Qué es un ecosistema? Puedes responder de acuerdo a lo que conoces. Además, vamos a responder a lo siguiente. ¿Crees que las tortugas taricayas puedan vivir en un lugar distinto? ¿Qué pasaría si yo lo llevo a un nevado o a la playa? ¿Podrán seguir viviendo? O quizás las saco del lugar donde viven y las llevo a otro lugar diferente. ¿Crees que puedan vivir en un lugar distinto? Ahora vamos a responder a nuestra pregunta de indagación. ¿Y cuál será nuestra pregunta de indagación? Pues nuestra pregunta de indagación es la siguiente. Y recuerda que esta es tu respuesta inicial. La vas a recordar para completar tu ficha. ¿Qué rol cumplen las taricayas en el ecosistema? ¿Crees que serán importantes? ¿Qué pasaría si las taricayas desaparecieran? Y después de haber respondido esta pregunta de acuerdo a lo que tú conoces, vamos a continuar con nuestro plan de acción. ¿Cómo podrías verificar tus respuestas? ¿Has respondido a la pregunta de indagación? ¿Y cómo vas a saber si es correcto o no? Quizás te ayudaría buscar información en internet y libros o observar los lugares donde viven las taricayas o tal vez realizar preguntas a las personas que conoces. ¿Cuál de estas acciones eliges para verificar si tu respuesta es correcta? Vas a pintar en tu ficha la alternativa correcta. Y continuamos ahora leyendo el texto para poder responder a nuestra pregunta de indagación. El ecosistema. Vamos a ver qué es un ecosistema. Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos como animales y plantas. También es el medio en el que viven. Puede ser aire, agua y tierra y las relaciones que tienen entre ellos. Entonces, un ecosistema está formado por seres vivos que se relacionan en un determinado medio, ya sea el aire, el agua o la tierra. Hay grandes ecosistemas como un lago o un bosque donde viven especies diferentes. Por ejemplo, aquí en este ecosistema pueden vivir seres vivos como los árboles, pero también en el agua pueden vivir otros seres como las taricayas, algunos peces y alrededor de este lugar también pueden vivir animales terrestres. Hay pequeños ecosistemas como un jardín
un macetero o un acuario donde viven pocas especies, como lo observamos aquí. Quizás en tu casa también tengas un pequeño ecosistema, en tu jardín, en tu macetero o en tu acuario. Además, un hábitat es el lugar con las condiciones adecuadas para que viven especies. Además, un hábitat es el lugar con las condiciones adecuadas para que vivan especies de animales o plantas. El hábitat forma parte del ecosistema, porque es el lugar donde habitan los seres vivos, como las plantas y los animales. Continuamos. ¿Por qué son importantes las taritayas? Vamos a ver por qué son importantes. Ayudan a la regeneración de bosques inundables y cochas, dispersando semillas de frutos y vegetación acuática que consumen. Entonces, gracias a las taritayas, los bosques inundables siguen existiendo porque van a dispersar al momento de trasladarse las diferentes semillas para que la vegetación siga abundando. Podemos observar a sus huevos. Sirven de alimento para animales y para el consumo humano. Recuerda que en el texto de ayer hemos leído que los huevos de la taritaya son muy nutritivos, pero hay que consumirlos sin exagerar. Seguimos leyendo información de la importancia de las taritayas. ¿Y sabías que las mariposas absorben las lágrimas de las taritayas para tomar las sales que necesitan? Esta taritaya le va a permitir el consumo de alimento a estas mariposas. Recuerda que tus lágrimas y mis lágrimas tienen sales minerales. Hay que recordar que la cadena alimenticia o la cadena alimentaria la podemos resumir como quién se come a quién. Vamos a observar a esta águila. El águila se come a las taritayas. ¿Y a quién se comerá la taritaya? La taritaya se come a las plantas e insectos. Entonces, el águila se va a comer a la taritaya y la taritaya se va a comer estos insectos. Entonces, la taritaya también le sirve de alimento a otros animales. Continuamos. Y seguimos leyendo. ¿Cuáles son las principales amenazas de nuestra amiga taritaya? Las taritayas son parte de la dieta de muchos animales, pero es la contaminación y la depredación excesiva de sus huevos lo que las pone en riesgo de desaparecer. ¿Qué está ocurriendo? La contaminación está poniendo en riesgo el lugar donde viven. Podemos observar a una taritaya que está envuelta en una bolsa. Los ríos donde habitan estas tortugas taritaya están siendo contaminados por el ser humano y está provocando que el lugar donde viven esté contaminado. Y si un río está contaminado, no puede existir vida. También, ¿qué es lo que está ocurriendo? Las personas recolectan huevos para autoconsumo y comercio indiscriminado. Es decir, están recogiendo demasiados huevos de taritaya, lo que está ocasionando que muy pronto puedan desaparecer porque no van a poder nacer nuevas taritayas. Ahora vamos a analizar la información respondiendo a estas preguntas después de haber leído. ¿Qué es un ecosistema? ¿Lo recuerdas? ¿Qué hará falta para que exista un ecosistema? ¿Hará falta seres vivos? ¿Hará falta un lugar? Puedes responder y luego completar tu ficha. Y vamos a observar a las taritayas que están en su hábitat, es decir, el lugar donde ellas viven, compartiendo este lugar con otros animales y formando así un ecosistema. ¿Por qué son importantes las tortugas taritayas? Para ello,
debes regresar al texto y buscar la información para responder a esta pregunta. ¿Qué les pone en riesgo de desaparecer? Para ello, también debemos regresar al texto y buscar la información que hemos leído. Y finalmente, vamos a comparar nuestra respuesta inicial con la final. Nuestra pregunta de indagación era: ¿qué rol cumplen las taritayas en el ecosistema? Vas a responder en esta sección lo que mencionaste al principio, antes de leer el texto. Y luego, aquí vas a colocar tu respuesta después de haber analizado toda la información. Y para terminar, vas a enviar a tu maestra un audio respondiendo la siguiente pregunta: ¿para qué nos sirvió el texto que leímos el día de hoy acerca de las taritayas? Y te agradezco por la atención prestada. Hasta una próxima clase.